clase de lo que es tumor de Wills y neuroblastoma. Son las competencias alcanzadas que tiene la universidad, tanto en lo que es los conceptos, lo que son factores componentes, los signos y síntomas, la forma como se hace el diagnóstico y el tratamiento, y cuáles son las recomendaciones para el manejo de su cuerpo. ¿No? Su bibliografía, Nelson, la edición 21, o la primera, y debería citar también de Nelson, y un libro especializado de, creo que está poblado, ¿no? Entonces, tumor de Wills es el tumor renal más frecuente en la edad pediátrica, menores de 15 años, también se lo conoce como nefroblastoma, ¿no? Esto más o menos representa el 6% de todas las neoplasias infantiles. Puede tener una incidencia alrededor de 8 casos por millón, ¿no? En menores de 15 años. Tiene una presentación bilateral hasta el 7% de casos, ¿no? Se dice que hay una incidencia máxima, sobre todo en los primeros 5 años, de 2 a 5 años. Se diagnostica cada año 500 casos nuevos en Estados Unidos, ¿no? Y hay una incidencia mayor en lo que es la raza negra en relación a la blanca y a la asiática. Se puede asociar a síndromes de hipercrecimiento, ¿no? Como son la hipertrofia y Bedwick-Wiedemann. También hay alteraciones genéticas tipo criptorquidia, epispadias y pospadias, en las cuales hay que sospechar que tienen un mayor riesgo para la presentación de este cuadro. La aniridia, ¿no? La falta de coloración en el iris, también es un hallazgo que debe hacer sospechar que este paciente podría desarrollar o podría tener uno de estos tumores. ¿Cuál es la etiología? La etiología está basada en lo que son los restos nefrogénicos. ¿Qué son los restos nefrogénicos? Son focos benignos de células renales embrionarias que a veces pueden persistir durante el periodo neonatal en un 1% de los riñones de los recién nacidos, pero que después van a desaparecer y diferenciarse en la primera instancia. Cuando no ocurre esto, cuando hay persistencia de estos restos nefrogénicos por algún motivo, que puede ser sufrir mutaciones adicionales o transformarse, esto puede llegar a ser tumor de Wills. Pueden ser tanto de localización intralobular o perilobular. En la misma etiología, la mayoría de los casos son esporádicos. Son pocos los casos familiares. Entiéndase que cáncer infantil es de una presentación adquirida. En realidad, menos del 5% de todas las neoplasias infantiles son de carácter familiar o hereditario. Entonces, estos casos familiares se van a heredar de forma autosómica dominante. Y estos síndromes se asocian en importancia a tumor de Wills, ¿no? El WARC, que es Wills, aniridia, retraso mental y alteraciones geniturinarias, que está codificado por el gen de WT1. Dennis-Drash, que es una nefropatía de Wiedemann, que a veces son los pacientes macrosómicos que cursan con hipoglicemia, ¿no? Que se asocia al gen WT2, y las alteraciones familiares, que su mismo prefijo lo menciona, ¿no? Entre otras. Entonces, en cuanto a la histología, son neoplasias embrionarias, ¿no? Y estas generalmente son de tipo mixto, en un 90%. Tienen un componente blastemal, que es el indiferenciado, un componente estromal y un componente epitelial que forma parte de las estructuras glomerulares. Se dice que cuando se presenta anaplasia, que es un factor de mal pronóstico, esto puede darse en 10% de casos, sobre todo en mayores de 2 años, el pronóstico es desfavorable. ¿Ya? También otras características en los estudios histológicos vendrían a ser estas de acá: las fibras mitóticas anormales, los núcleos hipercromáticos, y cuando el diámetro del núcleo es mayor de 3 veces el de la célula normal. ¿Cómo se sospecha el cuadro de tumor de Wills? Generalmente va a ser una masa abdominal asintomática. ¿Quién la descubre? Los padres. Al bañar, a cambiar a los niños, van a descubrir como que hay una zona endurecida, que es poco depresible, ¿no? Que muchas veces en la atención primaria de salud dicen, no, pero sí debe ser un poco de heces que se han impactado ahí,
Sin embargo, cuando logran gran crecimiento, pueden tener ya otras manifestaciones, ¿no? La hipertensión arterial se asocia hasta 25% de casos, ¿no? Y esto está desarrollado, mencionan dos teorías, dos hipótesis. Una que sea por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y otro por el mismo tumor que estimula la zona de los vasos renales. El dolor abdominal solo va a estar presente cuando comprima estructuras adyacentes, en forma importante. La hematuria se presenta en 15-16% de casos y es cuando este tumor tiene una ubicación en la pelvis renal. Después, en otra ubicación, no nos va a dar el pelvis. Aumento de volumen abdominal rápido, si es un evento que se puede presentar. Anemia, hay algunos tumores que sí lo van a presentar. Otras alteraciones, trombocitosis reactiva secundaria. Puede haber también policitemia, alteración del tiempo parcial de tromboplastina y alteración en el tiempo del factor 7, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Una vez que tenemos una masa abdominal palpable, detectable, porque por algún motivo a alguien se le prendió la luz y dijo, no, tomémosles una imagen. Le hacen una ecografía y hay una tumoración. Un estudio simple, ¿no? Una ecografía. Pero para fines de estadiaje, para saber dónde está la enfermedad, en qué segmento del riñón está ubicado, entonces se usan otros estudios, los tomográficos o resonancia, para saber también si es que hay compromiso o no de los vasos renales. A veces puede haber trombos tumorales en los vasos sanguíneos, ¿no? Y sobre todo se usa el ecodoppler en ese caso. La mamografía ósea si se sospecha que hay compromiso óseo, ¿no? Y el PET-CT, que se usa radionúcleos, ¿no? Naturalmente fructosa, y en los cuales se mide actividad de la enfermedad, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Muchos van a decir, sí, es fácil, se hace simplemente la punción para hacer la biopsia. Eso se llama biopsia percutánea, ¿no? Pero eso no es tan real ni tan cierto ya, ¿no? Antes se hacía un abordaje por región translumbar, se hacía esta biopsia, que tenía algunas desventajas. Uno, que desde el momento que se hace la biopsia, ya un tumor que puede estar en el estadio 1 o 2 se convierte automáticamente en 3. Otro, que en el trayecto donde se haga la biopsia se deje restos tumorales, siembras tumorales. Y otro, que puede fallar en reconocer por el tamaño de la muestra imágenes de anaplasia. Como son muestras pequeñas, es posible que se pueda dar el error, hay un riesgo de un diagnóstico erróneo. Diagnóstico diferencial con todas las neoplasias que afecten al riñón, ¿no? El neuroblastoma, bueno, afecta a la suprarrenal, pero está en mediaciones. Si tiene un gran crecimiento, puede dar imagen como que es primariamente dependiente del riñón. Linfoma de Hodgkin sí puede afectar al riñón, ¿no? Y otros órganos, igual el rhabdomyosarcoma, los tumores germinales, aquellos de las gónadas, ¿no? Y los tumores hepáticos que son grandes y que simulan que están incluyendo los riñones, ¿no? En frecuencia, el tumor de Wills es el más frecuente, 87%. Sarcoma de células claras es bien raro. Este nefroma mesoplástico es infrecuente, 2% y sobre todo en menores de 1 año, ¿no? Predilección 6 meses. Entonces, ¿cómo es el estadiaje en este tipo de tumor? Cuando está confinado solo al riñón, es estadio 1. Si está pasando la cápsula renal, ¿no? Ahí dice, confinado a la fosa renal, pero tiene una extensión local, atravesando la cápsula, pero no invadiendo las estructuras viscerales adyacentes o metástasis. Pero puede haber compromiso en los vasos renales, ¿no? Es estadio 2. Estadio 3, cuando ya es una enfermedad grosera macroscópica, ¿no? Que tiene nódulos o ganglios o sufre la ruptura de la cápsula. Estadio 4, cuando hay diseminación fuera del riñón, hígado, pulmones, cerebro, hueso, entre otros. Entonces, el estadio 5 es uno de los pocos tumores que tiene estadio 5. Se da cuando hay compromiso
de ambos riñones, ¿no? Y cada uno se estaría en forma independiente. Eso es lo mismo que hemos mencionado. Acá está en relación a lo que es resección tumoral. Y esto viene sobre todo a la bibliografía tomada. En el caso de nosotros, es en el Nelson, entonces la escuela americana, ¿no? Todo lo que les he mencionado, ahí está. Entonces, ¿cómo se basa el tratamiento? Se basa en tres corrientes. Una es la americana, National Will Tumor Study, ¿no? Otro es CIOP, la escuela europea, otro es la del Reino Unido. En el National Wills principalmente es cirugía de entrada, pero solo son operables aquellos tumores que sean abordables quirúrgicamente, no todos. La realidad en el país es distinta. Generalmente vienen pacientes con estadios avanzados o tumores muy grandes. Y en la CIOP generalmente se inicia con quimioterapia. Primero con el efecto de quimioterapia es citorreducción, hacer operable ese tumor, ¿no? Es un tumor muy sensible, salvo que sea anaplásico, y después ya se logra la cirugía y se continúa con quimioterapia. Radioterapia en pocos casos. No en todos los casos van a requerir radioterapia y sobre todo si son menores de 3 años, con mayor razón, no deben recibir radioterapia. ¿No? Acá está la estrategia de National Wills, la escuela americana, que va a valorar la extensión local, el grado de neoplasia. Es un tumor que no ha sido manipulado previamente con quimioterapia, ¿no? Lo evalúa sin tratamiento preoperatorio o preclínico. Va a reunir datos claves para el pronóstico, obviamente que sí. Va a evitar errores diagnósticos, por supuesto. Igual, cuando hay el efecto de la quimioterapia, cuando se da el efecto de la quimioterapia, las células se alteran. No es la misma morfología. Y es una terapia más personalizada, ¿no? Entonces, pero también existen indicaciones de quimioterapia preoperatoria antes de la cirugía. Y en estos casos son en Wills bilateral, cuando haya trombo en vena cava superior, vena cava inferior, perdón. El diámetro máximo del tumor ocupa las 2/3 partes de la cavidad abdominal. Cuando se ve que la morbilidad que puede provocar la cirugía son cirugías tan grandes que podrían descompensar al paciente y el riesgo es mayor que el beneficio. Cuando haya restricción ventilatoria severa por las metástasis que tiene a nivel pulmonar, cuando no tenga hipertensión arterial incontrolada y cuando invada otros órganos en forma importante. Entonces, ya ustedes están sacando la cuenta que hay factores pronósticos. Esos factores pronósticos están en relación al estadio clínico. El estadio clínico, obviamente, estadios, digamos, no avanzados, 1 o 2, van a tener mejor pronóstico que aquellos 3 y 4. La histología, ya les mencioné, distinto es el pronóstico en una anaplasia con relación a la histología mixta, solo la excepción es cuando tengan un gran componente blastemal. La citogenética cada vez está teniendo más, todavía no es consenso, pero cada vez va a tener más valor pronóstico lo que es la pérdida de la heterocigosidad que tiene que ver con la codificación o la alteración genética que se da a nivel cromosómico. Cuando presente alguna de estas alteraciones, monosomía, ganancia de 1Q, hiperriploidía. Entonces, factores de riesgo, mucho tiene que ver si es que es un tumor o no metastásico, si la histología es desfavorable, si es un cuadro que a pesar de que está en tratamiento, ¿no?, con cirugía, con quimioterapia, hace recidiva, recurrencia, vuelve a crecer, y la pérdida de la heterocigosidad. Entonces, hay algunas condiciones que cursan con incremento del riesgo de Wills, ¿no? Desde alto riesgo, mayor al 20%, a bajo riesgo. Ustedes están viendo todos estos síndromes, algunos de ellos hematológicos, que tienen mayor posibilidad de incrementar el riesgo de Wills en relación a la población general. Más del 20% estamos hablando más o menos 1/5 de la población. ¿Cuáles son los patrones de infiltración que nos puede dar Wills? Wills se puede extender a nivel local, por contigüidad, ¿no?, a través de la cápsula renal hasta la grasa perirenal, a través de los trombos tumorales en los vasos sanguíneos o a los ganglios linfáticos regionales. También nos puede dar una diseminación hematógena, y esto generalmente es a pulmón, en un 80% de casos. Más raramente, cerebro, hueso,
las primeras opciones de diseminación por este tipo de a estas localizaciones vendrían a ser sarcoma de células claras o tumor reumatoide, que son más agresivos. Entonces el tratamiento es multidisciplinario, ¿no? Cirugía, quimio, radio, como hemos mencionado, según las escuelas indicadas, ¿no? Y lo que se evalúa sobre todo es el volumen tumoral. Estadios 1 o 2, cirugía más quimioterapia. Hay algunos estadios 1 que solo con cirugía se curan. No es necesario que reciban quimioterapia. En los estadios 3 y 4 sí van a requerir quimioterapia, cirugía y algunos radioterapia, ¿no? El pronóstico en los localizados, tumores localizados, es 90% de sobrevida, curación. Y en los pacientes que tienen aún enfermedad metastásica, esto llega al 70% de sobrevida. Es alto, son neoplasias altamente curables. Tumor de Wills. ¿Hasta ahí alguna pregunta en relación a Wills? Bueno, el neuroblastoma, este tumor es un tumor de las células embrionarias del sistema nervioso simpático periférico, ¿no? Derivan de la cresta neural. Van a comprender una amplia gama de tumores, algunos que son muy indiferenciados, otros que van a ser de tipo maduro, algunos que van a regresionar en forma espontánea y hay otros que van a ser muy agresivos. O sea, es amplio el rango de diferenciación que puede tener este tipo de tumores. Para la literatura americana es válido todo esto, para el Nelson, ¿no? Que es un tumor sólido extracraneal, más frecuente en lactantes, ¿no? Que se diagnostica 600 casos por año. Para la realidad peruana eso no existe, ¿no? ¿Por qué? Acá vemos algo importante. Incidencia algo más frecuente en varones y de raza blanca, ¿no? Representan más del 15% de la mortalidad por cáncer en la infancia, eso es correcto, y más del 90% son diagnosticados antes de los 6 años, ¿no? Con una mediana de presentación a la edad de 22 meses, o sea, menores de 2 años. Esto, más o menos, es un tercio de las neoplasias en lactantes, ¿no? Es un poco la anatomía patológica. Acá tiene el pronóstico, la histología del tumor, con factores como la presencia y cantidad del estroma schwannana, el grado de diferenciación celular tumoral y el índice de mitosis cariorrexis. Acá esto es importante recalcarlo porque nos da un poco la pauta de lo que es la agresividad del tumor, ¿no? ¿Cuánto se reproduce? ¿Qué porcentaje? Entonces, en la clasificación patológica, nosotros podemos encontrar un neuroblastoma propiamente dicho, ¿no? Generalmente embrionarios, todos estos. Ganglioneuroblastoma ya no tan embrionario, pero que tiene estas dos subclases, y el ganglioneuroma, que es un tumor ya diferenciado, maduro, ¿no? En cuanto a la patogenia, neuroblastoma se puede asociar a otros síndromes, neurofibromatosis 1, Hirschsprung, hipoventilación central, etc. También hay síndromes de hipercrecimiento, ¿no? Ustedes están viendo acá, el Wiedemann y la hemihipertrofia. Puede tener un carácter familiar en 2% de casos también, pero al final, igual que Wills, igual que el resto de la mayoría de neoplasias, la causa es desconocida. En cuanto a la patogenia, se dice que hay una mayor predisposición o incidencia, mejor dicho, en lo que es la exposición laboral paterna y materna a actividades o labores en relación a químicos, a la agricultura o a labores electrónicas, ¿no? Tiene importancia pronóstica las características genéticas de amplificación del NMI, ¿no? Este protooncogen, la prohibida del ADN de las células tumorales, y está asociada a peor pronóstico cuando hay una pérdida de la heterocigosidad, ¿no? Ustedes vean acá la lista de síndromes con los cuales se asocia el neuroblastoma. Algunos los conocen, otros no. Por ejemplo, síndrome de Horner, cuando tiene afectado el ganglio cervical superior, ¿no? Y acá hay otros que cursan también con asociación a alteraciones tanto de la obesidad y alteraciones neurológicas para formar un síndrome paraneoplasia. Este síndrome de oxoclono mioclono de ataxia es prácticamente un síndrome bien peculiar
donde hay sacudidas, oblicualnías y movimientos oculares como ojos bailarines, que al final nos van a dar una afectación de tipo inmunológica o paraneoplásica, y en el cual no van a desaparecer después los síntomas, a pesar de que se haya curado la neoplasia. Entonces puede haber una manifestación de enfermedad localizada, donde es una masa sintomática o con síntomas relacionados al crecimiento de la masa. Puede darnos afectación a nivel del sistema nervioso simpático paravertebral, donde encontramos un síndrome de compresión medular espinal, una obstrucción intestinal o un síndrome de vena cava superior. Un síndrome de vena cava superior es aquel que se caracteriza por dificultad respiratoria, porque hay a nivel de lo que es la cava superior un impedimento al retorno de la sangre, ¿no? Un conglomerado ganglionar, una masa tumoral, generalmente en el mediastino, que impide que retorne todo el volumen sanguíneo a la aurícula derecha. Y eso va a ocasionar que el organismo desarrolle nuevas rutas o circulación colateral, o haya edema en esclavina para compensar ese déficit y poder retomar la circulación como debe ser, ¿no? Entonces, en la enfermedad metastásica ustedes pueden encontrar estos síntomas, ¿no? Fiebre, irritabilidad, nódulos subcutáneos azulados, esostamos, equinosis periorbitaria. Ustedes ven acá un paciente a la edad de 13 meses cuando se hace el diagnóstico, y el mismo paciente estando en terapia, un mes después, ¿no? Entonces, el neuroblastoma puede aparecer en cualquier sitio, cualquier órgano que tenga células del sistema nervioso simpático. Y acá están desde glándulas hasta órganos sólidos, intestinos, etc. Pero el 50% va a tener una presentación en las suprarrenales. El resto va a ser ganglios del sistema simpático paravertebral. También, igual que Wills, tiene una invasión local o puede tener una invasión a distancia, tanto linfática o hematógena, ¿no? Cuyas localizaciones más frecuentes de metástasis van a ser los ganglios, tanto intestinal, regionales o distantes, huesos, médula ósea, hígado, piel, pulmón y cerebro. Las manifestaciones tienen mucho que ver con los síndromes que les he mostrado, ¿no? Y en particular acá, aparte del lisis tumoral y la coagulación intravascular diseminada, el estadio MS, antes se conocía como 4S. Este MS es una nueva clasificación que propone su texto guía de Nelson, en el cual tiene afectación localizada de lo que es hígado, piel, médula ósea, ¿no? sin tener enfermedad diseminada asociada a un primario o un tumor muy localizado. Son nódulos tumorales subcutáneos diseminados con afectación hepática masiva, limitada a médula ósea y tumor primario pequeño. No hay otras metástasis, ¿ya? Entonces, esto es equivalente al 4S. Entonces, 40% de los casos van a tener una afectación en el primer año, ¿no? En especial en el hueso. Puede haber anemia, síntomas de insuficiencia medular y púrpura. Por ello, las equimosis que presenta el paciente. Esta es la presentación que pueden encontrar ustedes: un tumor que ha crecido a nivel de abdomen en forma importante en corto tiempo, o una masa cervical que puede confundirse a veces con higromas quísticos, entre otros, ¿no? Y la presentación de nódulos subcutáneos, la invasión cutánea, ¿no? Ojos de mapache, proptosis, que es la protrusión del globo ocular por invasión de las órbitas del tumor. Los sitios primarios ya están mencionados, ¿no? Esta línea que tiene cualquier tumoración que tenga asiento a nivel abdominal estaría para descartarse de qué estructura es dependiente, ¿no? Y acá la masa tumoral del mediastino, que también puede ser el primario del neuroblastoma, ¿no? Los estudios de diagnóstico, estudios de imágenes, marcadores tumorales, como todos los metabolitos de la catecolamina, que en el 95% son detectables para dos: ácido homoamínico y vanilmanélico
puede ser uno de los métodos de diagnóstico también. Obviamente que la biopsia va a dar el diagnóstico definitivo. Otros estudios como la gamma-grafía o yodo 123 son los que van a determinar también extensión tumoral, ¿no? Acá está el PET-CT, ¿no? La tomografía simple, una masa importante que ocupa, este es un riñón, aparentemente el otro riñón, pero acá algo lo está cubriendo, ¿no? La más importante. Lo que también se ve, y en la gamografía obviamente también se ve, ¿no? Esto del estadio, ustedes lo van a repasar con calma en su casa. Y el tratamiento, ¿no? A veces simplemente con cirugía es suficiente para los estadios localizados, la enfermedad de bajo riesgo. En otras ocasiones es necesario combinar con quimioterapia o radioterapia. A veces las presentaciones de síndrome de compresión medular, que son emergencias oncológicas y emergencias médicas, van a determinar el pronóstico y las secuelas posteriores. Si no se interviene con quimioterapia, cirugía o radioterapia en esos casos, entonces probablemente el paciente pueda salvarse de su neoplasia, pero va a quedar con una secuela importante. Las de alto riesgo, aquellas que tienen mayores de 18 meses, un carácter influenciado en las características celulares o histológicas, van a ser más agresivas. Van a requerir probablemente trasplante de células autólogas como rescate de la terapia intensa que reciben. Isotretinoína es un medicamento que se está usando con fines de ver la diferenciación de las células, ¿no? Y eso también para que sepan un poco lo que es pronósticos favorables o desfavorables según la edad. Esto también lo revisan bien con calma en la casa, ¿no? Pero ¿cuáles son los determinantes del pronóstico? La edad del paciente. Es mejor si tiene menor de 18 meses. Ahí está de 1 año, pero es mejor menor de 18 meses. Si la estratificación es 1 o 2, la histopatología, es mejor aquellos que tienen unas características de no ser tan indiferenciados, pero tampoco tan maduros, ¿no? Cuando no portan esta amplificación del NMI y cuando su índice de ADN son hiperdiploides. Acá. Este cuadrito que se me pasó es lo que está en su libro, ¿no? Que antes catalogaba estadios 1 o 2 y ahora esto está englobado en los estadios L1 y L2, ¿no? Con la edad pronóstico menor de 18 meses y lo que era el 4S, que es ahora MS. O sea, MS se refiere obviamente a metástasis, ¿no? Y bueno, todas las características de diferenciación. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, si no. ¿Es poco frecuente el neuroblastoma en la población peruana? Sí. Ya lo hemos explicado por qué.